En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. Creí haber escapado. Creí haber roto el ciclo. Pero el olor a copal no se quedó atrás, se había anclado a mí con una tenacidad parasitaria. La adrenalina me empujó fuera de la oscuridad opresiva del estacionamiento subterráneo, hacia un amanecer gris que apenas teñía el horizonte con una promesa falsa de calma. Cada músculo me dolía con un pulso sordo, cada respiración era un esfuerzo consciente, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. El silencio en la calle era anormal, denso, pesado, como si el mundo entero hubiera aguantado el aliento por una eternidad, esperando algo inminente. La pesadilla del subsuelo había terminado, ¿verdad? Me repetía eso como un mantra, aferrándome a la idea de que la luz del día disiparía las sombras y los susurros que aún resonaban en mi cráneo. Pero la ciudad no estaba vacía, ni mucho menos. Las figuras pálidas, de movimientos lentos y erráticos, se deslizaban por las aceras, como marionetas rotas. Sus miradas estaban perdidas, vacías, algunos murmurando frases ininteligibles que se perdían en el aire quieto y viciado. No era el caos estruendoso que uno esperaría de un verdadero fin de los días, sino una quietud inquietante, una rutina descompuesta. Como si la vida misma se hubiera puesto en pausa. Me esforcé por pasar desapercibido, pegado a las paredes descascaradas, sintiendo cada pulso furioso en mis sienes, cada latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Pasé junto a un pequeño grupo amontonado cerca de un poste, sus cabezas gachas, absortos en su propio vacío. Uno de ellos, un hombre con el rostro más pálido que el cemento húmedo, levantó la vista lentamente cuando estuve a su altura. Sus ojos, profundos y sin vida, me miraron fijamente, sin parpadear. Abrió la boca, una grieta seca y agrietada en su semblante demacrado. Y de su garganta, con una distorsión inhumana que me heló la sangre hasta la médula, salió un susurro gutural, arrastrado y resonante, mi nombre. En ese instante, el familiar y nauseabundo olor a copal, el mismo que había impregnado los niveles más profundos del estacionamiento, me envolvió con una fuerza asfixiante. Casi visible. No había quedado atrás. No era el lugar. La amenaza no estaba confinada, había salido conmigo, se había adherido a mí como una segunda piel. En mi mano, todavía apretaba el teléfono con fuerza, el metal frío contra mi palma sudorosa. Una foto rápida de la salida, tomada por puro reflejo. Por un instinto primitivo, antes de que todo se descontrolara. Al mirar la pantalla ahora, una sombra demasiado oscura, un contorno borroso y antinatural en el borde de la imagen, no encajaba con la tenue luz del amanecer. Una anomalía sutil, un residuo de la oscuridad que me seguía. Una prueba silenciosa e irrefutable de que la pesadilla había mutado y se había arraigado en la realidad. La semana siguiente, el olor no era sutil en absoluto. Se había vuelto una presencia constante, un aroma a copal añejo, a humedad estancada y un toque metálico que a veces me recordaba a gasolina derramada o a sangre oxidada. Mis turnos se convirtieron en una búsqueda inconsciente y tortuosa de la fuente. Recorría los niveles, siguiendo el rastro olfativo, pero el aroma parecía moverse, a veces arriba, a veces detrás de mí, como si jugara un cruel juego de gato y ratón. Era una tortura lenta, una gota constante en la piedra de mi cordura, erosionando mi paz mental con cada inhalación. Empecé a escuchar murmullos. Muy bajos, casi inaudibles, en el límite de la audición, como si fueran ecos de conversaciones olvidadas. Parecía que alguien hablaba en la planta superior o inferior, palabras indistinguibles, como rezos apagados o lamentos lejanos. Me detenía, aguzaba el oído hasta que me dolía la cabeza. Pero el sonido se desvanecía en cuanto intentaba concentrarme en él. Mi mente empezaba a jugar conmigo, o eso quería creer, aferrándome a la explicación lógica. Una noche, mientras monitoreaba las pantallas, juraría que una de las cámaras de seguridad registró una sombra fugaz, escurridiza. Justo en el borde del haz de luz parpadeante de una farola rota. Era un parpadeo,
una distorsión en la imagen que me hizo erizar los vellos de la nuca, un escalofrío recorriendo mi espalda. Intenté documentarlo con mi celular, apuntando a la pantalla y luego al pasillo donde vi la sombra. La foto salió borrosa, con una mancha oscura inexplicable que parecía absorber la poca luz, justo donde creí ver el movimiento. Parecía un error de la cámara, un píxel muerto en la oscuridad, una falla técnica. Pero la ansiedad crecía como una plaga maligna en mi interior, devorando mi tranquilidad. El estacionamiento. Antes un refugio seguro en la noche, ahora era un nido de ruidos engañosos, olores extraños y presencias invisibles. Ya no me sentía solo en mi rutina monótona, sino acechado por algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Esa noche, el silencio habitual del área de mantenimiento se rompió por completo, no con un estruendo, sino con una densa quietud que lo absorbía todo. El aire se sentía más denso, casi palpable, cargado con el olor abrumador a copal quemado, una esencia que ahora asociaba con lo innombrable. Con lo que acechaba en los rincones. Revisaba las válvulas de presión, una tarea rutinaria que hacía casi por inercia, mis manos siguiendo los contornos conocidos, cuando lo escuché. Mi nombre. Un susurro, apenas audible, pero inconfundible, como si una brisa helada lo trajera directamente a mi oído. Provenía de la rampa de carga, un túnel de oscuridad absoluta que llevaba a los niveles más bajos, y donde sabía con certeza que no había nadie, ni alma viviente. Mi instinto primario fue responder. Preguntar quién estaba ahí, gritar, encender mi linterna y correr hacia la fuente del sonido. Pero algo me detuvo. Un miedo atávico, irracional, una parálisis que me congeló en el sitio. Era como si una voz interna, más fuerte que la del susurro, gritara en mi cabeza, no respondas. No, por favor, no respondas. Me quedé inmóvil, el corazón martillando con una fuerza brutal contra mis costillas. Un tambor frenético en el silencio, observando la oscuridad impenetrable de la rampa. El olor a copal se volvió tan intenso que me quemaba la nariz, casi ahogándome en su densidad opresiva y nauseabunda. Con la mano temblorosa, casi incontrolable, saqué mi grabadora del celular. Pulsé el botón. El clic sonando estrepitoso en el silencio. Grabé unos segundos de ese silencio tenso y el zumbido lejano y monótono de los ventiladores. Luego, con la respiración entrecortada y el pulso galopando, reproduje el audio. Y ahí estaba. Mi nombre, nítido, susurrado con una cadencia extraña, una pausa antinatural. La voz no era exactamente la de alguien que conociera, pero sonaba inquietantemente familiar, como un eco distorsionado de mi propia voz, pero a la vez, ajena y maliciosa. Una imitación perfecta, un depredador aprendiendo a hablar el idioma de su presa para atraerla a su guarida, a su perdición. Responder fue mi primer error, y quizás el más grave. La regla se había formado en mi mente como una defensa instintiva, grabada a fuego en mi subconsciente: si te llaman desde la oscuridad, desde un lugar donde sabes que no hay nadie, no respondas. Era mi única protección. Un escudo frágil contra lo que habitaba los rincones inexplorados del estacionamiento. Había pasado días y noches en esta cabina de seguridad, mi único refugio aparente, ignorando ecos que no correspondían a la arquitectura, desestimando murmullos apenas perceptibles entre la estática de los monitores. Incluso había escuchado llamadas fantasmas a mi intercomunicador, a pesar de que éste permanecía apagado, su luz indicadora muerta. Mi mente, agotada por la falta de sueño y la tensión, creaba patrones donde no los había, o eso me decía a mí mismo con obstinación, intentando aferrarme a la cordura. Pero una noche, justo cuando la fatiga era más intensa y la soledad más palpable, el intercomunicador cobró vida con un chasquido seco y abrupto que me hizo dar un brinco. No era el zumbido habitual de la interferencia, sino la voz distorsionada de un colega de otro turno. Su tono usualmente jovial ahora filtrado por una capa de inquietud. ¿Estás ahí?, preguntó, su voz atravesada por la estática y un fondo de ruido blanco que parecía arañar el aire. Mi respuesta fue automática, un reflejo condicionado, una traición a mi propia regla: aquí estoy, ¿qué pasa? La radio solo emitió un silbido prolongado,
luego un lamento profundo que no era humano, un sonido que se retorció y se ahogó en el aire antes de morir en un silencio absoluto, más denso que cualquier otro. Fue entonces cuando el olor me golpeó, una fuerza casi física que me hizo retroceder. Una mezcla densa de copal quemado, humedad estancada y un rastro metálico acre, como gasolina derramada y oxidada. Y para mi horror, el eco de mi propia voz se repitió desde el monitor principal, pero esta vez arrastrando la última sílaba en un gorgoteo gutural que se desvanecía lentamente en la oscuridad más allá de la cabina, como si la propia oscuridad la estuviera devorando. Al día siguiente, mi colega no apareció a su turno. Su coche seguía en el estacionamiento, inconfundible en su color. Pero el ticket de entrada en el parabrisas mostraba una hora imposible, marcada con una precisión inquietante, antes incluso de que su turno comenzara, como si ya estuviera allí, esperando, atrapado en una trampa de tiempo. El recuerdo del lamento gutural y el olor a copal y metal persistían en mi memoria, una mancha imborrable, mientras la ausencia inexplicable de mi colega me carcomía desde dentro. Decidí que no podía ignorarlo más, que la pasividad me llevaría a la misma suerte. Empecé a revisar los archivos digitales con una minuciosidad enfermiza, obsesionado con encontrar alguna respuesta que diera sentido al caos creciente. Notas de voz de empleados quejándose de ruidos extraños en los niveles inferiores, tickets de estacionamiento con horas que desafiaban la lógica y el tiempo. Registros de llamadas a números inexistentes o que terminaban en un silencio absoluto y abrupto. No buscaba una persona en particular al principio, sino un patrón, una lógica oculta detrás del caos que me rodeaba. Y, para mi horror, lo encontré. Descubrí que ciertas personas, invariablemente, desaparecían sin dejar rastro, o sus registros digitales se volvían ilegibles o corruptos, justo después de recibir mensajes extraños en sus dispositivos o, lo que era más inquietante, justo después de dejar audios grabados para sus seres queridos, como un último adiós. El fenómeno no solo llamaba para atraer. Se alimentaba. Se nutría de la interacción humana, de la huella digital y sonora que dejamos en este mundo moderno, como si cada mensaje de texto, cada registro de audio, cada ticket de acceso, fuera un bocado de nuestra existencia, una forma de fijarnos a su dominio. Mi colega, el del ticket imposible que aún reposaba en su parabrisas como un epitafio, había estado grabando un mensaje de voz para su familia la noche anterior a su desaparición. Lo encontré fragmentado en la base de datos de la red de seguridad, corrupto, una voz que se deshacía en estática a mitad de una frase. Un lamento digital. Desesperado por cualquier prueba tangible, tomé una foto con el móvil de uno de los pasillos más oscuros del segundo nivel, esperando captar algo, cualquier cosa que confirmara mi creciente paranoia. La luz de mi flash, un destello fugaz en la penumbra asfixiante, reveló algo en el fondo que mis ojos no pudieron discernir de inmediato. Era una silueta. Distorsionada, sí, pero no era una falla de la cámara, no era un simple juego de sombras. La luz parecía atravesarla, como si fuera de humo o de aire denso, pero estaba ahí, inequívoca, observando, registrando. Me quedé helado. El sudor frío recorriendo mi espalda, sabiendo que había capturado una evidencia irrefutable. La imagen de esa silueta, capturada por mi propio móvil, no me dejaba. Se imprimió en mi retina como una marca ardiente, una constante en mi visión periférica. Fue entonces cuando mi mente unió todos los puntos, con una claridad escalofriante y definitiva. Comprendí que el estacionamiento no era solo un lugar de trabajo, era su campo de caza. Y el sonido, la comunicación, mi propia voz, mis propias palabras, eran su cebo más efectivo. Cada eco diferente al natural, cada oleada de ese olor inconfundible a copal y metal, cada falsa llamada a mi intercomunicador. Todo era un intento deliberado de hacer que respondiera, de atraerme, de convertirme en el siguiente alimento, en otra víctima desvanecida en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal. Intenté huir. Me lancé a los pasillos oscuros, buscando desesperadamente una salida. Cualquier salida de ese laberinto de cemento y sombras que se retorcía ante mí. Pero cada camino, cada rampa, cada escalera parecía guiarme más profundo,
como si la propia estructura se reconfigurara a mi paso, susurrándome trampas. Mis propias grabaciones de seguridad. Mis mensajes de voz personales que había enviado a mi familia, mis interacciones con el intercomunicador, todo lo que había dicho o grabado era ahora alimento. Era la trampa que yo mismo había ayudado a tejer con mis palabras y mis datos. Sentí una presión abrumadora, no física, sino en mi mente. Una voz que no era mía intentando formarse en mis propios pensamientos, palabras ajenas susurrando desde dentro de mi cráneo, una usurpación de mi propia identidad. Al revisar los planos digitales del lugar en mi tableta, las rutas de escape se distorsionaban ante mis ojos. Los símbolos de salida se movían y se retorcían, como si la misma información intentara atraparme en sus dígitos. Mis propios audios de seguridad, al reproducirlos, contenían distorsiones nuevas, ecos fantasma que antes no estaban, y que ahora repetían mi nombre con una burla gutural. Me tapé los oídos con fuerza. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, intentando silenciar no solo el exterior, sino mi propio interior, rogando que dejara de nutrirse de mí, que me dejara en paz, que me soltara de su agarre invisible. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.